Actividad 3 de Excel. Los ejemplos anteriores que hemos hecho siempre ha habido una sola respuesta. Calculé el promedio, se hace una operación única, calculé por ahí el costo de un producto en la actividad 2, es una operación que tiene solución única. Pero hay ocasiones que alguna celda o alguna celda puede tener más de una posible solución. En este caso, sí, se usa una función que se llama si para poder ver cuál de las dos o cuál de las posibles opciones se van a usar. Puede ser dos, tres, las que quieran ustedes. Entonces, ¿cómo funciona la función si? Cuando yo tengo más de una posible respuesta, lo que se hace es, se tiene una condición, porque las posibles respuestas están en función de esa condición. Una condición no es más que una pregunta, ¿sí? O sea, yo hago una pregunta por medio de, con fórmulas de Excel o condiciones de Excel, y aquí cuando yo hago esto, pues existen dos posibles respuestas. Aquí no hay más o menos. O la pregunta, la respuesta a la pregunta es verdadera o a la condición es verdadera o es falsa. Pues si se fijan aquí, la máquina si es verdadera se va a ir por este lado. Si es falsa se va a ir por el otro lado. Entonces, si la condición es verdadera, yo le voy a decir a la máquina que ejecute una acción. ¿Sí? Si la condición es falsa, yo le voy a decir a la máquina que ejecute otra acción. Si se fijan por medio de este diagrama, no hay posibilidad de que se ejecuten las dos. O se ejecuta la parte verdadera o se ejecuta la parte falsa. Para este ejemplo en particular voy a usar el promedio del alumno para ver si aprobó o reprobó. Pues yo tengo que hacer la pregunta. Bueno, lo primero que tengo que decidir es con qué va a pasar el alumno, con 6, con 8, con 5, 5. Vamos a suponer que decidimos que pase con 5, 5. Entonces, la condición, la pregunta sería, ¿el promedio del alumno es igual o mayor a 5, 5? Si la condición es verdadera, o sea, si el promedio, por ejemplo, es 8, la condición es verdadera, por lo tanto ejecuta esta acción. Yo le pondría la etiqueta de aprobado. ¿Qué pasa si tiene 5, 5? Suponiendo que la pregunta o condición es promedio mayor o igual que 5.5. Digo, 5.5 es igual a 5.5 o mayor, es verdadero. Entonces ejecuta la acción y la parte verdadera y la pone aprobado. En dado caso que la respuesta sea falsa, ejecutaría una segunda acción. Vamos a suponer que un alumno tiene de promedio 4. Entonces pregunta, ¿el promedio es mayor o igual a 5.5? En este caso es menor. Por lo tanto, la pregunta o la condición es falsa. La respuesta es falsa. Entonces ejecutaríamos la parte que dice reprobado. Entonces, o un alumno o aprueba o reprueba. ¿Sí? Y en este caso, yo con el ejemplo que vamos a hacer ahorita en Excel, la condición sería 5.5 de promedio para pasar. Espero que quede claro para irnos a la parte de Excel. Retomando el ejercicio de la actividad 1, lo que le vamos a cambiar es lo siguiente. Primero que nada, en la parte de promedio, voy a usar un formato condicional, ¿sí? Donde dependiendo la calificación es el color que le va a poner a la celda. Entonces, hay dos opciones, siguiendo con lo ya mencionado. Si el alumno tiene 5.5 o más, se va a poner color amarillo. Si tiene abajo de 5.5, se va a poner de color rojo. Entonces, estando en inicio, nos vamos a formato condicional, le aplicamos nueva regla y agarramos la segunda opción. En este caso, el valor de la C es un valor de celda. Aquí hay que tener cuidado de que decirle mayor o igual que, y pongo 5.5. Puedo comenzar con uno o con el otro, o sea, puedo comenzar con el rojo o el amarillo. En este caso voy a comenzar con los alumnos aprobados. Tengan mucho cuidado, tiene que ser mayor o igual que 5.5 para que el 5.5 se ponga como aprobado. Entonces aquí yo le digo formato, ¿sí? Si se cumple esta condición, le voy a poner que la fuente sea negrita, ¿sí? Y que el color de relleno, como aprobó, sea color amarillo. Y le digo aceptar y aceptar, ¿sí? Ya tengo la primera condición. La condición se tiene que poner en la celda. Pude haber seguido ahí mismo, salí para que vean el ejemplo. Pongo en la misma celda otra nueva regla, ¿sí? O administrar reglas, ¿sí? Y aquí le digo nueva regla. Ahí vemos que ya está la primera. Agarro la segunda y en este caso es menor que 5.5. Tengan cuidado, tiene que ser menor de 5.5. Si la otra fue igual y mayor, esta tiene que ser menor. Le digo formato y en este caso le digo el rojo. Dicen, pero bueno, si aquí qué va a pasar con el rojo si está en amarillo. Aquí es o hace una o hace el otro, es un formato condicional. Dependiendo la regla que cumpla, o pone el rojo o pone el amarillo. El amarillo es de 5.5 hacia arriba y el rojo es de menor de 5.5. Le digo aceptar. Y en este caso, pues lo único que hago es copiar. Lo que estoy copiando es la fórmula con formatos. Entonces, si se fijan, aquí tiene los colores.
voy a cambiar las calificaciones aquí nomás por ejemplo. Vamos a suponer que este alumno tiene 3, ¿sí? Tiene 3, y ese saco 5.48, automáticamente ya cambió a lo que viene siendo, ¿sí? A lo que viene siendo color rojo. Ahora, yo aquí quiero que me ponga la palabra aprobado o reprobado. O sea, no puede ser las dos, o es aprobado o es reprobado. Es donde vamos a usar la función sí. La función es, la entiendo así, si cumple una condición hace una cosa, si no cumple la condición hace otra cosa. Entonces aquí lo que explicamos con la presentación de Power hay que hacerlo con lenguaje de Excel. Entonces yo comienzo con igual sí, así se llama la función, abro paréntesis y en este caso pongo la condición. Y la condición que es el promedio. ¿En dónde está el promedio? En la celda G6. Y dijimos, si el promedio es mayor o igual que 5.5, esto lo voy a interpretar, si promedio mayor o igual que 5.5, esa es la condición o pregunta. Nada más que aquí lo escribí con fórmula de Excel. Pongo la coma, con eso yo le indico a la máquina que ya se terminó la condición o pregunta. Como es una etiqueta lo que voy a poner, entonces yo le pongo la etiqueta aprobado. Cierro comillas, o sea, las comillas van porque es etiqueta, coma, con eso yo le indico a la máquina que ya terminó la parte verdadera y voy a comenzar con la parte falsa. Y la parte falsa es reprobado. Entonces, fíjense, si la condición se cumple, como es este caso que es 960, entonces 960 es mayor que 5.5, me va a poner la palabra aprobado. Para este ejemplo en particular, ¿sí? El test 8, el 3.8 es mayor que 5.5, es falso, por lo tanto se va a ir a reprobado. Le doy un enter y me dice la palabra aprobado. En este caso arrastro y fíjense cómo tengo las palabras aprobadas, las personas que aprobaron. Aquí voy a esta persona, voy a hacer que repruebe nomás para que. Entonces fíjense, ¿qué va a pasar cuando este promedio sea menor que 5.5? Va a cambiar a rojo y va a cambiar a reprobado. En el momento que cambie, 5.6 todavía, pasa y reprobado, ¿sí? Entonces, así funciona. Ahora, yo aquí puse un formato condicional con números, también se puede poner con texto. ¿Cómo funcionarían los formatos condicionales con texto? Lo mismo, si es aprobado, quiero que sea amarillo, si es reprobado, quiero que sea rojo. Entonces, en una misma celda se ponen los dos formatos. Le digo nueva regla, agarro la segunda, pero en este caso no es un valor de celda, es un texto, porque lo que tengo yo son textos. Entonces le pongo texto y aquí le digo si contiene la palabra aprobado, aquí si no lleva comillas, entonces que me ponga el color amarillo. Le digo, sí, le digo aceptar y ya tengo la primera condición. Le vuelvo a poner nueva regla o administrar reglas, le digo una nueva regla, me voy al segundo y en este caso, si el texto específico es, cuando son formatos condicionales sí tengo que poner las dos, cuando es condición la pongo de manera diferente y van incluidas las dos. En este caso, que contenga la palabra reprobado, me vengo a esta parte, ¿sí? Y le pongo de color rojo. Le digo aceptar y le digo aceptar. Ahí están las dos condiciones para el aprobado y reprobado. Hago la copia hacia abajo y automáticamente los rojos son aprobados. ¿Qué pasa si el alumno aquí hace una recuperación y se saca un 8 aquí? Automáticamente pasa, cambia de color el promedio, cambia la etiqueta, ya no dice reprobado, dice aprobado, y cambia la palabra aprobado a color amarillo. Nada más como ejemplo, este de aquí, también voy a hacer lo mismo. Vamos a poner que aquí se sacó un 9 en recuperación, aquí se sacó, bueno, aquí ya tiene el 5.6, ya pasó. Si el alumno hace otra recuperación, ya pasó. Entonces ahí sería. Quizá para lo que es la UAS nos conviene reducir los ceros, porque la UAS únicamente trabaja con un solo decimal. ¿Sí? Entonces aquí, aunque es 5.5 por redondeo, pues ya aparece a 6, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si aquí, nada más a poner que me equivoqué y el alumno aquí tuviera 2, y aquí tuviera un 2? Automáticamente saca un 4, aunque tiene 4 y fracción, y automáticamente cambia el promedio a color rojo, pone la palabra reprobado de color rojo. Entonces, así funciona la función igual sí, que es cuando quiero que la máquina haga algo, si es verdadero hace una cosa y si es falso hace otra cosa. Puede haber más de dos posibles respuestas. Yo lo estoy haciendo nada más con dos. Y el formato condicional, dependiendo de la respuesta, pone un formato o pone otro formato. Espero que quede claro.